Arthur Schopenhauer, filósofo poskantiano de amplia influencia en el mundo romántico y luego más tarde en la filosofía de Nietzsche, es el primer pensador de esta generación que descubre el mundo de la filosofía hindú del Nirvana. Estudioso de Kant y de Platón, integra su filosofía en una visión pesimista y dolorosa de la vida y de la existencia humana, al mismo tiempo que voluntarista y estetizante. Schopenhauer tuvo 3 obsesiones en su vida: Hegel, los judíos y las mujeres. A Hegel le prodigaría las peores injurias y a los judíos les reprocharía ser una encarnación del optimismo. En cuanto a las mujeres, solo tuvo desprecio para ellas. No conocería la gloria hasta el final de su vida, después de que un crítico inglés lo diera a conocer en Alemania en 1853, 7 años antes de su muerte. Esta vez el profesor Schwanze nos va a proponer la visión de Schopenhauer ante los problemas éticos. Yo diría que para él, de los problemas éticos de todos los hombres, de todos los tiempos. Pero creo que al principio convendría dar una visión general del filósofo y de su filosofía. ¿Podrías hacerlo? Sí. Una idea que nos iniciara, con la que empezáramos a andar, una especie de intuición por la que entender a Schopenhauer. Schopenhauer, hacia los 27 y pocos años, o entre los 27 y los 30, tuvo una intuición de la que vivió toda su vida y que es el núcleo de su obra principal, El mundo como voluntad de representación. Sería más o menos esto: el mundo es un conjunto de fuerzas que están en un devenir contradictorio, en perpetuo nacimiento y en perpetua muerte, y detrás de ello, como atizando ese fuego, hay, diríamos, una fuerza que él llama la voluntad. Ese orden en que nosotros vemos que están las cosas es un orden imprescindible, es decir, un poquito más y sería un caos. Entonces esa voluntad está como desde abajo atizando todo eso, y de ahí vienen todos los fenómenos. No hay nada más allá. Entonces el hombre se tiene que enfrentar a eso, delinear su vida y también programar su propia conducta, todo, y tratar de entenderlo. Esta sería una idea, diríamos, de conjunto, una visión de lo que Schopenhauer quiere. Tendríamos que situar también a Schopenhauer en la filosofía del siglo XIX. Claro, ¿no? Efectivamente, es decir, Schopenhauer es una especie de reacción contra el idealismo, en tanto en cuanto, diríamos, ya había habido una especie de carga en el sentido de divinización de la razón, y hay, junto con todos los del siglo XIX, una especie de visión inmanente del mundo. Dios ya está en lontananza, y de una visión total inmanente desde dentro. Entonces, y dinámica además, es decir, no estática, sino dinámica, por algún elemento que la dé movilidad, vida. He aquí entonces el vitalismo. El concepto de vida aparece por vez primera como nucleador de la realidad, y Schopenhauer este problema lo enfoca desde el punto de vista de la voluntad como último resorte de la realidad. Entonces se enfrenta al positivismo y al idealismo como si ambos a dos dejaran manca la realidad por ser la realidad sobre todo vida. Claro, y una relación objeto-sujeto íntima. Has hablado de la obra fundamental de Schopenhauer, que es El mundo como voluntad de representación. Como sabemos, es una obra que está dividida en 4 grandes apartados, que sería la teoría del conocimiento, la metafísica de la voluntad, la estética de las ideas, ahí salen las ideas platónicas de nuevo, una interpretación muy interesante, y después la ética de la compasión y de las tesis. Entonces quizás, como están muy íntimamente unidas esas 4 partes, quizás sería conveniente que nos dieras, ya has comenzado, que nos dieras una visión de las 2 primeras partes, de la teoría del conocimiento y de la metafísica de la voluntad, cómo están íntimamente ligadas entre sí. Bien, es decir, para Schopenhauer, primera parte de su filosofía, el mundo es nuestra representación. Esto es muy claro, es decir, el día que nosotros muramos el mundo se ha terminado. En cierto modo sí, porque desaparece para nosotros. En cierto modo el mundo somos nosotros. Este sería el mundo como representación, es decir, ese fenómeno cerebral que aparece delante de nosotros y que vemos todo este conjunto de cosas en un constante movimiento. ¿Cuál es la ley de este devenir? Es la causalidad y el espacio del tiempo, es decir, todo tiene su razón suficiente, nada se explica, diríamos, sin esa razón suficiente, y por consiguiente
esto forma un conjunto que se muestra a nuestro, diríamos, a nuestro conocimiento, incluso, como dice él, es un fenómeno cerebral. Pero nosotros no sabemos lo que hay más allá de esa representación cerebral nuestra. Y no tenemos, ya lo planteó Kant, como tú muy bien sabes, el llegar a la cosa en sí, es decir, a aquello que hace que esto sea posible, el que nosotros estemos aquí viendo estas cosas. ¿Qué es el último elemento? Bien, entonces la cosa en sí, lo que es la cosa en sí, le resulta imposible al entendimiento porque está marcado por la propia ley de causalidad. Entonces hay un camino, dice él, es nuestro propio cuerpo. Dice, mire usted, nuestro cuerpo tiene una imagen igual que todas las demás. Yo te veo a ti, tú me ves a mí y nosotros nos vemos a nosotros mismos. Pero cada uno de nosotros tiene un elemento diferente que es el que va a conectar con esa cosa en sí, que es justamente, vamos a decir, la conciencia de sí mismo, que no la puede tener nadie en lugar nuestro, y el deseo como algo que, aludiendo a lo que tú decías antes, en el que se juntan sujeto y objeto. Es decir, yo puedo pensar una cosa, pero esa cosa no soy yo. Cuando yo siento un instinto y siento un deseo, el deseo soy yo, y eso es, diríamos, el camino para penetrar en esa cosa en sí. ¿Qué es esa cosa en sí? Bueno, pues ahí dice Schopenhauer que esa cosa en sí, él lo llama voluntad, y que es el núcleo del que todo viene, del que todo se manifiesta, los fenómenos, lo que aparece ante nosotros. ¿Qué es esa voluntad? Hay deseo infinito e insatisfecho, lo vemos en la naturaleza, todo está, diríamos, en un perpetuo devenir, unos seres se comen a otros, unos viven a costa de otros, todo está, diríamos, en ese sentido en contradicción. Es algo permanente. Mire usted, en nuestro carácter nos lo dice, oiga, somos siempre lo mismo, nuestro querer no cambia, eso es lo permanente. Podemos cambiar de manera de pensar, pero qué difícil cambiar de manera de querer. Eso es el fondo para él de lo real. Pues así es, diríamos, esa realidad que es la que da lugar a todos los fenómenos, incluso a los fenómenos físicos y químicos. Todo es voluntad en el sentido de aspiración incompleta que nunca se termina, como vemos con nuestros deseos, que uno sigue a otro, algo permanente, algo incambiable, algo, diríamos, hasta con caracteres divinos. Ella, la voluntad es causa de todo, pero ella no tiene causa, ella se pone a sí misma y no hay quien pregunte por ella, porque a ella no le afecta la ley de causalidad. Sería un poco... Tenemos entonces que para Schopenhauer el mundo es fenómeno, ya lo había dicho los Vedantas, lo había dicho Berkeley, lo había dicho en otro sentido también Kant, él lo toma en un sentido casi físico, como fenómeno del cerebro. Tenemos, por tanto, una puerta interna que nos conduce hacia la voluntad o hacia la realidad en sí, que sería el cuerpo en cuanto que tiene la doble función, como has explicado, ¿no? Tanto como objeto externo como algo sentido, algo que yo siento. Cada movimiento de mi cuerpo es movimiento de mi voluntad. Exacto. Y entonces ahí mismo yo sé que soy voluntad, ¿no? Pero bien, ahora la voluntad es para Schopenhauer dolor. ¿Por qué es dolor para Schopenhauer? Y nada más que dolor. ¿Por qué esa comprensión pesimista del fondo de la realidad? La voluntad está en contradicción consigo misma. Esto es un carácter esencial de la voluntad. Por eso es esencialmente dolor. Como he insinuado antes, esto se manifiesta sobre todo en sus fenómenos. Si hacemos diríamos un pequeño análisis de todos los niveles, en la naturaleza vemos que las plantas se comen unas a otras, donde siembras un pino, la hierba no crece. Los animales es un espectáculo ver cómo se comen unos a otros. Los hombres ya tenemos bastante experiencia en el orden, por supuesto, no solamente en el orden laboral, 500 plazas para una persona, sino en el orden físico, las guerras entre nosotros, es decir, todo está en ese sentido, diríamos, todo contra todo. Es decir, las manifestaciones fenoménicas de la voluntad son una especie de voz clamorosa que hace ver que el último fenómeno de lo real está en contradicción consigo mismo. Por eso él, diríamos que la ética que él va a proclamar luego es, diríamos, como una especie de a ver si hay alguna luz en este callejón sin salida, que es esta voluntad en perpetua destrucción y construcción de sí. Pero claro, no solamente en relación de los seres vivos con los seres vivos, sino que sería también dolor en relación del individuo con sí mismo, ¿no? Claro, porque claro. va desde el deseo doloroso hacia el hastío cuando se tiene, ¿no? Exacto, exacto. Es decir, un deseo se cumple, pero nace inmediatamente otro, y entonces esto es una cadena que no hay que no para nunca. Por eso él, en definitiva, la gran solución final va a ser decir, cojamos los medios que tenemos, que van a ser unos cuantos,
y hagamos frente a esta voluntad, a ver si la podemos parar. Ese va a ser, diríamos, el camino por el que él va a programar toda su ética, que es enormemente amplia y rica. Tenemos entonces en Schopenhauer una visión exactamente contraria a la visión de la Ilustración. El siglo de las luces, el progreso, el optimismo frente a las fuerzas del hombre y las fuerzas de la naturaleza. Tenemos, por tanto, en Schopenhauer, diríamos, el lado oscuro de la realidad, el pensamiento romántico, la noche, pero una noche siquiera sin luna, una noche sin amada, ¿no? Sería una especie, la realidad como un genio maligno cartesiano, ¿no? Bien, ante esta visión, ¿qué nos propone entonces Schopenhauer como modelo de acción o quizás de no acción? Es decir, ¿dónde se fundamentaría una moral? ¿En la razón? ¿Se fundamentaría en el cuerpo? ¿Se fundaría? Este es un problema enormemente grave. Es decir, la naturaleza está ahí, es ciega, no mira para nada, manda a los individuos al averno, es decir, todos morimos, no hay quien se escape de esa ley, mueren los animales, aquí muere todo, aquí no se escapa nada. Sin embargo, hay un fenómeno que es absolutamente, diríamos, diferente al fenómeno natural, es que tenemos una conciencia moral que nos dice todo esto es un hecho universal e incluso que se enfrenta a nuestros propios deseos. ¿Cuántas veces tenemos que cercenar, reprimir o sublimar nuestros deseos? Porque esa luz que tenemos dentro, que es la conciencia moral, ¿cómo es posible que de esa voluntad en contradicción consigo misma salga esta conciencia moral? Bueno, esto es enormemente complejo, pero Schopenhauer viene a decir, mire usted, si usted me identifica orden moral y orden físico, estamos en el panteísmo, todos son teofanías de Dios, y por consiguiente el orden moral y el orden físico son diversas manifestaciones de una misma realidad. Evidentemente, aquí no es posible, es decir, Schopenhauer entiende que el orden moral es irreductible al orden físico. Pero si nos vamos al otro lado, si separamos absolutamente orden moral y orden físico, tenemos que pedir dos principios diferentes, uno que sería, diríamos, el principio de moralidad y otro el principio físico. Pero no hay más que uno, con lo cual, si a ese uno le llamamos Dios, que es lo que dice Schopenhauer, cargamos sobre sus espaldas todo el problema del mal. Oiga, todo lo que aquí ocurre, diríamos, tiene que ver el que ha diseñado esto. Entonces Schopenhauer dirá, me quedo en el medio, es decir, todo viene de la voluntad, el orden moral y el orden físico, ambos vienen de la voluntad. ¿Y por qué cosas tan diferentes vienen ambas de la voluntad? Por una especie, dice él, de salida, una especie de rendija que se escapa por ahí, y que es justamente la conciencia moral que el individuo tiene, y que por estar la voluntad en contradicción consigo misma, es estar la voluntad en contradicción consigo misma, es de alguna manera la plasmación del orden físico y del orden moral. El orden moral, sobre todo, va a ser el tenernos que enfrentar a los deseos, a los instintos, etcétera, etcétera. Pero ambos proceden, diríamos, de ese mismo núcleo que es esa voluntad. Y pasando ya directamente a la solución, a las propuestas que hace Schopenhauer para poder superar justamente este mal radical que sería la afirmación de la propia individualidad, según él, pasemos ya quizás a delinear por qué el arte o por qué la moral o en qué caminos la moral podría llevarnos a una salvación o a una solución o a una liberación de esta cadena de dolor. Dos cosas. Primera, el arte. Es decir, en general, la única salvación que tenemos para poder salir de toda esta fuerza que está contra nosotros, porque hay que ver cómo tenemos que luchar contra las fuerzas de la naturaleza, entendidas en el sentido amplio, dos salidas. Pero las dos a través del conocimiento, porque el conocimiento, como tú muy bien sabes, diríamos, es como una especie de conciencia de la propia voluntad en sí misma, que incluso puede llegar a decidir, y lo va a decidir, suprimirse, al menos en el hombre. Entonces, Schopenhauer, en esta salvación por el conocimiento, la pone en varios niveles. El arte, ¿qué es el arte? Pues es una cosa tan sencilla como esta, es una teoría sublime, preciosa, pero el arte sería hacer, diríamos, por lo menos momentáneamente, y esto creo que sería, diríamos, el punto flaco de su teoría, momentáneamente liberarnos del ajetreo del devenir, del nuestro interno también. Prescindir de la individualidad, es decir, un artista es aquel que es capaz de prescindir de su propio dolor individual y captar aquello que es común, el eidos, la forma, que es común
a todo. Y durante esa especie de contemplación de la idea...